Para hablarnos de este último informe, tenemos en la línea telefónica a un especialista, Luis Fonserrada. Él es director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado de México. Luis Fonserrada, muchas gracias por estar nuevamente en Iberoamérica al Día. Un informe que pues genera inquietud en ciertos países, en otros un optimismo velado, pero qué mejor que tú para podernos hablar de este informe del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo afectaría a las sociedades iberoamericanas estos datos que acaban de dar a conocer? Sí, cómo no, Omar, buenas tardes. Eh, mira, el Fondo Monetario viene haciendo revisiones de acuerdo con los sucesos más recientes en el mundo y efectivamente, dado que en particular la demanda en el mundo, la compra en el mundo de materias primas no se ve que se recupere este año al menos por el menor crecimiento en China, por el menor crecimiento en Asia en general, en Europa que no se recupera. Se ve una compra de materias primas, una demanda de materias primas menor, y eso lleva a una caída importante en los precios de las materias primas. Entonces los metales, los minerales, el cobre en Chile, el estaño, todos los minerales, los metales, tienen una caída, pero además todas las otras materias primas, sí, los alimentos, los jugos de frutas, los granos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se contraen los precios, se caen y además las importaciones se reducen ellas mismas. Claro. Por lo tanto, los países más afectados, efectivamente, son los países que dependen mucho de sus materias primas, como Brasil. Brasil solamente exporta de manufacturas el 40%, totalmente diferente a la situación de México, donde nosotros exportamos el 90% de materias primas, de manufacturas, ¿no? Entonces son dos países totalmente diferentes. Brasil todavía depende de sus materias primas, nosotros ya no. Nosotros somos un país manufacturero, Brasil no. Venezuela, bueno, no se diga, además de todo el desastre al que ha llevado a su economía Maduro y el resto de los años anteriores. Pero efectivamente, tal como lo dice el fondo, el Caribe y México, Centroamérica también, pero yo agregaría Colombia y Perú, sí, vamos a crecer a buenas tasas durante el 16, digamos, buenas tasas comparadas con los negativos de Brasil y de Venezuela, ¿no? Nuestro 2%, 2.3, 2.4, nosotros estimamos algo menor, nosotros creemos que andaremos alrededor de 2.3 o 2.2, no son las óptimas para poder generar los empleos que requerimos en México, pero en fin, son tasas buenas, muy vinculadas obviamente a la economía americana, y América Latina, con excepción de estos dos países, va a tener tasas de crecimiento razonables, podrían ser mejores, y esto es para el 16, pero también para el 17, que viene en el informe del Fondo Monetario, se ve una mejoría porque se estabiliza China, eventualmente se incrementa un poco la demanda de las materias primas. Los países latinoamericanos en particular, Caribe, América Latina y Centroamérica, todos han tomado una serie de decisiones en la dirección correcta. Tienen tipos de cambio flexibles, esto es, permiten que su moneda se devalúe cuando hay una demanda excesiva para defenderse de esas posibilidades de fuga de capitales. Y de otra parte, han hecho un esfuerzo importante en sanar las finanzas públicas. Y esto es muy importante porque las finanzas públicas están como en la base de toda la economía. Si están mal, si hay grandes déficits, demasiada deuda, la vulnerabilidad del país es enorme ante estos choques. Claro. Y se están tomando medidas en ese sentido. Luis, a los países que han aplicado reformas estructurales les ha ido mejor. Como bien comentaste, Perú es uno de ellos, México es otro, que son justamente los que registran a futuro crecimientos en su economía. Efectivamente, las reformas estructurales son importantes. No tienen efectos en el corto plazo, pero sí llevan a cabo un cambio en las reglas del juego, digamos, ¿no? Claro. En cómo se comportan los distintos agentes. En el caso de México, por ejemplo, el permitir que la industria petrolera esté en manos del sector privado es un gran paso. Se va a llevar varios años, pero claro, es un gran paso porque permite más eficiencia, permite más rentabilidad, permite más empleos, etcétera. La reforma de la educación, la reforma de competencia, ¿no? Sin duda,
son pasos importantes para establecer reglas mejores de juego para el futuro. Pues muy bien, Luis Fonserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado de México. Gracias por estar con nosotros en Iberoamérica al Día y por reflexionar sobre estos datos que acaba de dar a conocer el Fondo Monetario Internacional y la economía mundial. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.